No, están, saben dónde están, pueden abrir los ojos en cualquier momento, pero no los abren, y están oyendo y están entendiendo todo. ¿Cómo sabes qué preguntar? Si la persona no es consciente de qué es lo que le pasa, porque como les digo, hay veces que es inconsciente, otras sí tiene recuerdo, ¿no? Es decir, cuando mi papá, yo tenía tantos años, me hizo tal... ¿Cómo sabes qué preguntar en ese momento? Bien, mira, muy sencillo. Hay un enfoque muy diferente a lo que tradicionalmente se hacía. El trabajo, cuando tú vienes con un paciente, lo que tú tienes que localizar perfectamente desde el primer día en ese historial clínico que empiezas a trabajar con él, es detectar cuál es el conflicto de la emoción que vive hoy. Yo puedo venir a contarte que tengo un problema con mi mujer, ya, bueno, pero ¿cómo te sientes con ese problema? ¿Qué sensación te produce? Enganchamos la emoción. Y a través de la emoción piensa que todas las emociones que tenemos los seres humanos, en algún momento ha habido una primera vez que he sentido esa emoción. Esto es lo que hacemos, utilizamos el hilo conductor emocional. Ante una emoción, tú tienes ahora, imagínate, miedo, es que tengo mucho miedo. Bueno, engancho esa emoción y nos vamos hacia atrás a la primera vez en tu vida que apareció esta misma emoción de miedo. Puede ser cuando tenías 2 años, puede ser cuando estabas en la panza de mamá, puede ser cuando estabas naciendo, o incluso puede ser, como tú decías antes, esas supuestas imágenes de vidas pasadas. Allí vamos, a enganchar donde estaba el bloqueo, y ahí automáticamente la persona empieza a contarte la película. ¿Sabes cómo poner un play? Y empezamos a ver una película y empieza a relatarte la historia. Claro, y una vez disipas, le devuelves la película y le dices, mire, el perro bravo que alguna vez te ladró ya no existe, ahora te voy a presentar este perro, mira qué cariñoso, mira qué tierno. Ahí mismo rebobina y cambia totalmente la relación con el miedo que le causaba, por ejemplo, los perros. Sí, pero fíjate, no somos nosotros. Es el mismo. Es el mismo. Claro, nosotros lo que el le ponemos mismo. es frente a su conflicto. Primero es encontrar el conflicto, entender lo que me pasó, y después el siguiente paso es cómo todo eso me está afectando a mi presente. Y cuando entiendes cómo te está afectando a tu presente, es volver a rebobinar y decir, ¿y ahora qué quieres hacer? Puedes cambiar esto, tienes una oportunidad, ¿cómo se te va a ocurrir para empezar a montar nuevos modelos de vida? Sí. Y dejamos que sea él, porque para que realmente se produzca una sanación, tiene que salir de la persona. No vale, o sea, no nos podemos pensar que nosotros somos dioses, no somos gurús, no somos nada, somos un animador, un facilitador de un camino para que el paciente lo haga todo, porque es él quien es capaz de hacerlo. Bueno, ese cuerpo emocional puede heredar, por llamarlo de alguna manera, los conflictos emocionales de papá y mamá. Mejor dicho, papá y mamá no hicieron nada. De hecho, no fueron que le pegaron con un látigo cuando tenía 3 años, sino el problema mental de papá lo puede heredar un niño. El trauma emocional. Sí. Sí, lo hereda. Y hereda también las conductas, cómo se comportan, porque ese trauma emocional de papá se va a reflejar en algo. Papá va a hacer algo, y eso es lo que va a sufrir el niño. Entonces las consecuencias van a ser muy similares a las que tenía papá. Sí. ¿Y eso le quedó claro, por ejemplo, a Carlos? Carlos era más un problema de que mira, él no conocía la luna antes de los 7 años. No la conocía. Encerrado por tu problema de la piel. Por protección de la misma Le decían que iba a ser un monstruo. Y cuando llegaba cualquier persona a la casa le decía, este es el monstruo. Y eso era lo que él sentía, que su parte física, que iba a ser un monstruo. Sí. Ya cuando se enfrentó Carlos adulto con Carlos niño muerto de miedo, pues ya Carlos adulto le dijo al Carlos niño que iba a ser su vida. Él fue el que lo dijo. Yo, absolutamente nada. ¿Qué le quieres decir? Sí. ¿Quieres llorar? Anda, llora. ¿Te sentías feo, Carlos? Monstruoso. Eso se llama como dismorfobia. Sí. La dismorfobia, que ustedes se ven, que la gente se ve al espejo y se ve como un monstruo sin ser un monstruo. Y eso es lo que te pasaba a ti. Pasaba. Y para tener relaciones de pareja, me imagino que eso era un impedimento para fluir más. No, fíjese que ese fenómeno se presentaba era al principio. Yo tenía la oportunidad de hablar, a mí me decían, fulana de tal, y a mí me daban la oportunidad, media hora, y yo sabía que yo la convencía. Pero sabía que al principio yo no era el tipo. Mucho, tú no dabas el primer paso por esa inseguridad frente a tu físico. Claro. Siempre tenía la seguridad en todo, en mi fortaleza, en la facilidad de expresión, de mis conocimientos, de todo. Pero el temor siempre era el rechazo inicial. Ese era el paso inicial. Ahora, hay una cuestión, yo me pongo a pensar, esas personas que sufren, que son introvertidas. Si yo que no fui introvertido, ¿cómo será una persona que sea introvertida? ¿Qué problemas tan tremendos las que deben tener? Yo por eso, y he tenido la oportunidad de tener personas a mi lado que han sido introvertidas, y a mí una de las cosas que a mí me preocupaba, fíjese que yo estaba pensando que el problema ella solamente y yo no lo tenía, ojo,
Entonces, cuando la veía que no reaccionaba y no reaccionaba, y cuando menos pensaba me decían chao. Claro. Yo decía, ¿pero qué pasó acá? Si Entonces, tú mismo habías propiciado el asunto. Entonces, en primer lugar, me di cuenta que ella tenía el problema. Y yo decía, yo debo tener otra cosita que a mí me está preocupando en el nivel sentimental, porque no era en todas las áreas. Sí. Generalmente, cuando se tienen estos traumas y como no se enfrentan, como no se quieren aceptar, uno es reacio al cambio y lo que quiere es que cambien todos los demás, ¿no es cierto? Exacto. El problema le tiene el mundo, no le tengo yo. Pero fíjate, porque además hay muchas veces, no sé si habrá sido la ocasión de Carlos, pero muchas veces hay un tan grande nivel de autoexigencia para poder seguir avanzando. Te exigieron tanto, donde, por ejemplo, tienes que ser siempre el primero en todo. Sí. Y es el modelo que te creas, tu patrón de supervivencia. Toda la vida tengo que ser el primero. En el trabajo, en las relaciones, en los estudios. Y llega un momento que es una tortura. Cuando ellos se dan cuenta de eso y ven dónde estaba aquello, por qué tuvo la necesidad de conseguir, a lo mejor, imagínate, una persona, te voy a poner un ejemplo tan sencillo como una persona que ha nacido su hermano un poquito más tarde y le destronan, le quitan el trono y siente que mamá ya no le quiere, y desde ese momento se crea un platón donde tengo que hacer lo que sea para conseguir el amor de mamá. Y le encuentras hoy día tu paciente en consulta con 50 años, que es un hombre lo más alto, el que ha alcanzado el nivel más alto, y es un hombre que está destrozado, martirizado por tanta exigencia y ya no puede más. O sea, ya puede... Yo siempre les digo, qué liberación cuando te permite ser burro. Libérate, porque ya... Mire, me voy a este primer corte a comerciales, se queda planteado el tema. En el próximo segmento, Luis nos trajo algunos casos de españoles. Creo que uno de esos es el que es mellizo o gemelo que nació después y todo lo que se le volvió su vida a cuadritos, como decimos acá. En 2 minuticos regresamos. Terapia regresiva reconstructiva, el tema que estamos desarrollando hoy en Mujeres en Línea, una terapia rápida y eficaz para ir a nuestro pasado, a ese inconsciente, para contemplar, para contentar, para proteger a ese niño herido de todas esas agresiones, de todas esas manipulaciones que sufrimos por parte de los mayores cuando estamos muy chiquitos, pero también puede ser en la adolescencia, cuando ya no somos tan chiquitos y el trauma queda allí también, Luis. No. Ah, perfecto. En la adolescencia, si tenemos, claro que podemos tener dolor y sufrir muchas situaciones dolorosas en nuestra vida, pero cualquier dolor que tenga en la adolescencia no nos va a crear un trauma si es ese solo, porque eso va a ser una analogía de otra cosa que ha habido anterior. Ya. Por eso, dos personas, imagínate, tú me decías la adolescencia, dos personas que a los 15 años han sufrido una misma situación concreta, una tiene un trauma y la otra no. Por lo tanto, no es situación, acción y resultado directo, claro, sino es algo que viene de atrás. Por eso es como las muñecas mazurcas esas, que tienes que ir quitando muñecas, muñecas, hasta llegar a la más pequeñita para encontrar dónde está el origen. Ojo, es cuando solamente estamos relacionados con nuestro hemisferio derecho, que es el hemisferio de las emociones, donde somos vulnerables y donde queda el sello. A los 15 años ya está el hemisferio izquierdo y todo el juicio y toda la razón, o sea que el trauma no queda así, de esa manera. Hay el trauma, pero es mucho más fácil de superar. Escogimos al azar. Pues lleva ya 22 años haciendo esto o más. Son 22 países y 30 años. Escogimos al azar algunos de los casos que Luis ha tenido en España. Veámoslos, Connie, yo te voy diciendo cuando regresamos. Te sentir, saber que tienes los huesos negros. Venga, mira lo que haces. Mira lo que haces. Vamos, siente eso, sácalo. Sácalo. Sácalo eso, sácalo. Saca, fuera. Vamos, ¿y cómo te sientes tú cuando mamá le duele? Venga, venga, ¿qué pasa? Cuéntame más. Me está doliendo. Ajá. Es el último hijo que tengo. ¿Es el último hijo que tiene, dice? Sí, estoy adentro. ¿Y tú estás adentro? Pero el último no es él, eres tú, ¿verdad? Pero ¿y que entonces qué pasa contigo? Si es el último, ¿qué puede pasar contigo? ¿Qué puede pasar contigo si él es el último? Voy a morir. Te vas a morir, ¿no? Venga, vamos a ver, ¿y qué te hace sentir eso? ¿Cómo No te hace sabe que sentir? estoy aquí. Él no sabe que está aquí, pero tú estás vivo. Vas a salir, mira, alguien te va a sujetar de tu cabeza y vas a salir de allí. Mira, ahora notas eso. Mira, Ay, te apenas están lo sujetando. Mira, mira, siente cómo te cogen. Vamos para afuera. Ay, 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 vas a salir, vas a salir, vas a salir. Ya está afuera.